Les damos la bienvenida al conversatorio Impacto del COVID en la economía global, organizado por la Escuela de Administración. Expone Rafael Sabat. Al finalizar la ponencia, se estará realizando la ronda de preguntas, por lo que les invitamos a enviarlas directamente en el chat de Facebook. Y en el caso de Zoom, dirigirlas a los moderadores usando la opción privada del chat. Queda con ustedes Claudio López, director de la Escuela de Administración UNIAC. Sí, buenas noches. Ahí sí, perdona, es que estaba con silencio. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto de partir nuevamente este conversatorio eh, organizado por la Escuela de Administración, perteneciente a la Facultad de Administración de la Universidad UNIAC. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando vía Zoom y que nos acompañan a través de Facebook Live. Paralelamente a esto, quiero iniciar este conversatorio dándoles el cordial saludo de nuestra decana de la facultad, la señora Mariela Osorio. Bueno, como les decía, mi nombre es Claudio López, yo soy director de la Escuela de Administración, escuela que se compone de carreras en modalidades distintas, como es Ingeniería Comercial en modalidad vespertina, y carreras en modalidades 100% online, como es Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Administración Pública, Ingeniería en Control de Gestión, Ingeniería en Administración y Gestión de Negocio, y sus programas también de continuidad de estudios. Bueno, la verdad es que hoy día estoy bien contento porque vamos a hablar un tema que es bastante interesante y que de alguna manera hoy día está muy en boga. Voy a conversar sobre la economía global y el impacto del COVID-19, ¿ya? Hoy día todavía en nuestro país seguimos en cuarentena, sobre todo en Santiago, ¿cierto? Recién se están abriendo algunas comunas, pero todavía lo fuerte de la pandemia no ha pasado. Y nos acompaña para poder hablar de este tema el académico de nuestra universidad y en particular de nuestra escuela, don Rafael Sabat, quien se ha desempeñado como subdirector internacional de ProChile, agregado comercial en los Países Bajos y ministro consejero ante la Unión Europea en Bruselas y parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, entre otras múltiples funciones que ha realizado. Rafael, ¿cómo estás? Rafael. Parece que está ¿Dificultad? Sí, dame un momento, Claudio. Parece que estamos con alguna dificultad, pero que está en proceso de solución. Por mientras les puedo comentar o reiterar lo que les venía diciendo hace un ratito. Nosotros como escuela de administración tenemos carreras en distintas modalidades, ¿verdad? Entre ellas ingeniería comercial en modalidad vespertina y las carreras 100% online, que son, por ejemplo, ingeniería comercial, contador auditor, administración pública, ingeniería en control de gestión, e ingeniería en administración y gestión de negocios, sumado a los programas de continuidad de estudios que también son en modalidad 100% online, con matrículas ahora abiertas para partir ahora en agosto. A su vez, la facultad se compone también de la Escuela de Informática, la cual posee las carreras de Ingeniería en Informática Multimedia y su plan de continuidad de estudio. Ahí estamos con Rafael ya para poder partir. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes a todos los colegas. Veo algunos alumnos de Ingeniería Comercial que tengo el gusto de haberles enseñado algo de negocios internacionales y también algunos colegas que han trabajado conmigo, así que espero que este rato sea entretenido y podamos conversar situaciones que ocurren en la economía internacional. Así es. Bueno,
Bueno, yo agradecerte, Rafael, un poco el que hayas querido participar de este conversatorio, que finalmente eso es una conversación en base a tu experiencia y agradecer también el hecho de que seas parte de nuestra escuela y como académico de nuestra universidad. Mira, yo quería dar un contexto un poquito para saber en dónde nos estamos situados. Hoy día, según el Banco Mundial, el crecimiento del mundo se reduciría en un 5,2%, ¿ya? Esas son estimaciones, ¿cierto? Y es primera vez en muchísimos años que va a haber una disminución del producto per cápita, ¿cierto? De los distintos países. Si eso ahora nosotros lo llevamos a Chile, vemos un desplome bastante impresionante, como dijo el ministro Briones, ¿verdad? En lo que es el IMASEC, ¿cierto? Alcanzando en mayo una caída de un 15,3%, y acumulado entre enero y mayo un menos 5,6%, o sea, la verdad es que estamos en una situación muy, muy compleja. Entonces, yo la verdad las cosas es que quería partir contigo, Rafa, dado toda tu experiencia que tú tienes en las distintas labores que has realizado. ¿Cómo ves tú el panorama mundial, dado lo que estamos viviendo actualmente? Bueno, una historia para comenzar. Hoy día en la mañana, para ver en el terreno en que nos estamos moviendo, porque esta es una crisis multidimensional. Hoy día en la mañana, el presidente Trump de Estados Unidos sugería en un tuit postergar las elecciones de Estados Unidos. Mira. Doy este ejemplo porque Estados Unidos no ha postergado sus elecciones nunca, ni con guerras mundiales, ni con depresión absoluta el año 29, nunca ha dejado de hacerse el primer martes o jueves del mes de noviembre desde que la Constitución americana está en vigor, o sea, mucho más de 200 años. Esto te habla a ti, Claudio, y amigos, amigas, de la profundidad de los cambios que estamos viviendo. Es decir, hoy día no podemos descartar nada, porque la situación está absolutamente gelatinosa, líquida, por así decirlo, líquida. Líquida, como se ha plasmado hoy día en el mundo político. Absolutamente líquida, y no solo en Chile, sino también en el mundo. Que el presidente de los Estados Unidos plantee esto. Bueno, afortunadamente salió rápidamente el jefe, el líder de los senadores republicanos, Mitch McConnell, que es senador muy conservador del estado de Kentucky, diciendo inmediatamente que no, que justamente Estados Unidos nunca había postergado sus elecciones, jamás en la historia. El año 44, finalizando la Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt ganó las elecciones y se hicieron elecciones en Estados Unidos a pocos meses de la invasión de Normandía. O sea, ustedes se pueden imaginar, en la guerra civil americana no se suspendieron las elecciones. Bueno, Estados Unidos este año va a tener un decrecimiento del 8%. O sea, estamos hablando de un desempleo gigantesco, de una situación muy compleja, en la que cualquiera de estos elementos nos ocasiona un golpe muy importante, porque esta no es solo una crisis económica, es una crisis multidimensional. Tú mencionaste el estudio del Banco Mundial. Bueno, tenemos otro del FMI. Cada organismo multilateral saca un update de tus estudios y las proyecciones son peores. El FMI también anuncia una caída muy importante, sin embargo, un rebote para el próximo año. Es decir, hoy día estamos y sacaba la cuenta cuando preparaba algunos datos para este entretenido encuentro, ¿cuánto llevamos de pandemia? Llevamos desde el primer caso, el 17 de noviembre del año 2019, llevamos 256 días de pandemia. Desde el primer caso, un hombre en Wuhan
se contagió el 17 de noviembre, es decir, fue la primera persona que tuvo el virus. Yo me recuerdo haber leído en el Mercurio una nota de este porte, que decía, extraño virus se expande en Wuhan, ¿verdad? Y una nota muy chiquitita, muy pequeña, así como una cosa anecdótica de un virus extraño que estaba, y hoy día imagínate las consecuencias que ha tenido, digamos. Bueno, hoy día tenemos en el mundo, estamos llegando a los 700.000 muertos, lamentablemente, estamos lejos todavía de llegar al pic en el mundo, digamos. Entonces uno se pregunta por qué este virus es tan terrible, por qué nos paralizó. Y una de las razones, Claudio, es justamente la globalización. Cuando uno miraba, o cuando uno mira todavía estas entretenidas aplicaciones de aviones que hay, a mí me encantan, ¿eh? Yo soy un fanático de todas estas cosas. Y uno ve los vuelos en tiempo real que ocurren en el mundo, y ve el enjambre de vuelos que existe, por ejemplo, entre Europa, América del Norte y Asia, uno se da cuenta inmediatamente que es la globalización, son los viajes los que trasladaron al virus de manera tan violenta por todo el mundo. En marzo, Trump siempre dice, yo cerré los vuelos con China, cuando vimos que esto estaba complicado. Bueno, el virus a Estados Unidos entró por Europa. Es decir, tendría que haber cerrado los vuelos con Europa. Y en definitiva, eso es simplemente un amortiguador, porque el virus iba a entrar igual. Ayer entró a Corea del Norte. Tiene el primer caso. El país más cerrado. Ellos siguen tan cerrados. Yo creo que deben ser los más cerrados del mundo, digamos. O sea, estos 256 días han desnudado todas las carencias de la globalización y del mundo. Nos han desnudado a todos. Y los estados que han tenido digamos, que están más débiles para enfrentar este tipo de golpes, que no tenían, por ejemplo, sistemas de seguridad social, sistemas de salud público vigorosos, han tenido un impacto tremendo. O sea, el caso de Chile, por ejemplo, es importante de señalar, pero en la comparación que tú haces entre Europa, Estados Unidos y China, ahí tú ves cuán importante es el tener un colchón de seguridad social que te permita enfrentar este tipo de pandemias que, a ver, a mí me gusta mucho el fútbol. Entonces los ejemplos de fútbol siempre los doy en clase y los periodistas de fútbol siempre dicen, con el diario del lunes es muy fácil comentar el partido. Es decir, claro. ¿no es cierto? Con el diario del lunes, entonces estamos comentando ahora de que el tema del SARS que ocurrió en el 2002 fue bien contenido. La verdad que fue bien contenido. A Chile prácticamente no llegó el SARS. En ese tiempo yo me acuerdo que estaba en Holanda y Europa también lo contuvo bastante bien. El SARS en realidad fue un entrenamiento. Fue un entrenamiento de esto. Lo dijo Bill Gates, lo dijeron los virólogos, y la verdad es que los líderes del mundo no escucharon. Un solo ejemplo. Sí. Dime, perdón. No, dale. No, el ejemplo que te iba a dar, por ejemplo, el Centro de Enfermedades, que se llama CDC, Centers for Disease and Control, algo así de Estados Unidos, tiene una oficina en China, porque por alguna razón, los virus de este tipo han salido de China, han salido del Asia. Se dice que es por esta costumbre de animales salvajes, animales silvestres, que entran al organismo humano como alimento, en fin. Pero el equipo que tenía el CDC de Estados Unidos para hacer este monitoreo fue reducido a la mitad en presupuesto por la administración Trump. El año 2017. Es decir, aquí tú puedes tener un apoyo científico muy importante, pero si no hay conciencia en la política, estamos mal. Ahora, entrando en ese mismo punto, escuché el otro día algo que me hizo sentido, que por ahí Chile, dado las consecuencias económicas, que no está ajeno a lo que sucede a nivel mundial,
pero desde su mirada, desde la mirada de la sociedad chilena, parece que éramos más latinoamericanos que OCDE. El otro día lo escuché en esa misma lógica, digamos. Y de acuerdo a eso es que dado el escenario en que estamos hoy día, pensando en que hay una crisis económica importante en Chile a nivel latinoamericano y a nivel mundial, ¿cómo crees tú que se va a comportar el mercado a nivel de segundo semestre? Porque hoy día vemos países europeos que abrieron, ¿verdad? Pero están con unos rebrotes súper importantes, lo cual, independiente de cualquier tipo de medida que se tome a nivel en Chile, no vamos a estar, yo creo, muy ajenos a ello, digamos. Y yo creo que eso también tiene que ver un poco porque tampoco se puede paralizar una economía durante, imagínate los 250 y algo días que estaba ahí hablando, digamos. Entonces, ¿cómo tú ves el comportamiento, verdad, de cómo debería evolucionar la economía? ¿Deberíamos empezar a vivir con esto? ¿Vamos a empezar a tener otro tipo de tendencia, así como ha crecido el retailer, por ejemplo, en términos del e-commerce, verdad? O sea, se dio otra figura que antes no teníamos, por lo tanto, hay un comportamiento también de los mercados en algunos puntos de forma distinta. Entonces, ¿cómo tú ves esa figura en este segundo semestre que se está yendo julio? Ya se nos fue julio con todos los memes. Con todos los memes asociados. Con todos los memes asociados, digamos. Nos quedan 2 días de memes, el 30 y 31. Bueno, yo creo que todo el mundo está esperanzado en la vacuna. Los rusos dijeron ayer que ellos a mediados de agosto iban a liberar la vacuna rusa, que parece que es una adaptación de la vacuna que ellos desarrollaron contra el virus ébola. Los especialistas europeos y norteamericanos dijeron inmediatamente que era un bluff, que los rusos no tenían nada, pero hay otros laboratorios que sí han avanzado, como Oxford, como Moderna en Estados Unidos. Con las posibilidades que tienen las leyes de emergencia en Estados Unidos, le han inyectado mucho dinero a eso. Pero pensando de que no va a haber una vacunación, primero es muy probable que la vacuna que exista no te dé cobertura por mucho tiempo. Eso es lo más probable que va a ocurrir de acuerdo a lo que dicen los especialistas, es decir, que la vacuna, por ejemplo, te cubra un año. Pero a pesar de todo eso, lo que se demoraba 15 años se está demorando 9 meses, un año. En Brasil están haciendo muchos tests, pero asumiendo que la vacuna es parcial, que no va a cubrir completamente, son 7.800 millones de habitantes los que tiene el mundo, y vacunar a 8.000 millones de personas puede demorar 4 o 5 años. Nosotros vamos a claro, no va a ser tan rápido esto de que aparezca la vacuna y vamos a estar todos vacunados al mes siguiente, digamos. No va a ser tan rápido, no va a ser tan rápido. Entonces, tenemos que aprender a vivir por lo menos entre 3 y 5 años con esta situación. Yo escuché al presidente del directorio de Emirates, la famosa aerolínea. Ellos recién están calculando que para el año 2024 van a tener la misma cantidad de pasajeros que el 2019, por ejemplo. Es decir, o sea, eso significa, sin lugar a dudas, que la economía en su conjunto va a cambiar. La economía va a cambiar en algunas áreas de manera definitiva, y aquí van a salir ganadores y perdedores. O sea, eso es indudable. Y eso es lo que podemos ir dilucidando en esta conversación. Como te decía, aparentemente los países que mejor van a resistir son los que tenían un sistema de seguridad social más resistente en cuanto a, por ejemplo, apoyos al empleo, apoyos a las pequeñas y medianas empresas, apoyos al sistema sanitario, apoyos al sistema logístico. Y en ese sentido, yo creo que, por un lado, los europeos tienen eso muy establecido. Está golpeando muy fuerte a Estados Unidos y a América Latina, precisamente porque nuestros países tienen este déficit. O sea, eso es evidente. Afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Chile, el tema
el tema sanitario está estabilizándose. Nosotros estamos viendo el futuro ahora en Europa. O sea, están los rebrotes apareciendo en España con mucha fuerza, con menos fuerza en Italia, Alemania y Francia, pero en España, al parecer, con mucha fuerza. Otro factor muy importante es la cultura cívica de la gente. ¿Por qué? Porque si tú pides desde el nivel central político el uso de mascarillas, la gente tiene que obedecer y usar mascarillas. En Estados Unidos no está pasando eso. Bueno, Por efectivamente yo creo que en distintas eso ha sido una de las grandes críticas que se ha hecho tanto a Trump como a Bolsonaro, ¿verdad? Esto de no usar, que era un simple resfrío, yo creo que en eso hay que decir que en Chile se han tomado medidas intensas y desde las autoridades del país, el simple hecho de la mascarilla yo creo que también ha ayudado mucho. Hoy día ya como que no, uno ya la tiene distancia súper social, acostumbrado a bueno, la distancia social. claro, eso tienes que sumarle la mascarilla, la distancia social, el no realizar encuentros de más de 5 personas. Bueno, en Chile tenemos el problema de la legitimidad de las instituciones, tenemos un problema ahí, bueno, no por nada tuvimos un estallido social, y el Estado está, digamos, resistiendo, yo creo que en el límite de su capacidad, y eso se ve, digamos, en todos los sectores, comparado con otros países, digamos. En algunos sectores se me fue la transmisión. No, te estamos escuchando, ¿ah? Sí, es que se me fue la pantalla. Ah, ok. Entonces, pero aquí el tema, yo quería tocar el tema político también, Claudio, porque es muy importante para las democracias sortear esto con éxito. Porque, Sí, claro. bueno, para los que creemos en un sistema democrático, digamos, de libertades públicas, este es el mayor desafío que ha tenido la democracia liberal desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las democracias tienen que ser capaces de salir adelante. Estos temas, evidentemente, son mejor administrados por sistemas autoritarios. O sea, es evidente. O sea, si tú le ordenas claro. a la gente, por ejemplo, el caso chino, ¿por qué hay países en el Asia que lo han hecho tan bien? Si tú te fijas, los dos países que lo han hecho mejor en el Asia son países que han estado en estado de guerra durante 40 años. Taiwán y Corea del Sur. Cuando yo fui a Corea del Sur, a las 2 horas de estar en Seúl, me mostraron dónde había que ocultarse en caso de un ataque nuclear, en una estación de metro. ¿Me entiendes? O sea, son sociedades disciplinadas, acostumbradas a vivir en el peligro. Bueno, Nueva Zelanda lo ha hecho muy bien también. Nueva Zelanda lo ha hecho muy bien. Hay que decirlo. Ahora, que son además líderes femeninos, digamos. ¿Ah? Ahora en ese mismo punto, porque yo también, al igual que tú, creo mucho en los sistemas democráticos, creo y yo creo que Chile está en un proceso complejo desde esa mirada, desde la poca confianza hacia las instituciones, y hoy día en esto tenemos un plebiscito más o menos cerca, ¿verdad? Y con esta pandemia que efectivamente ha puesto a prueba a gran parte del sistema político en su conjunto. Pero saliendo un poquito más de ese tema, ahora, nosotros vivimos mucho de lo que es el comercio exterior. En esa misma lógica, nosotros hemos visto cómo hay ciertas industrias que lamentablemente con esta pandemia se han visto devastadas, como por ejemplo el turismo, que efectivamente se ha ido, no tiene por dónde, digamos, gran parte el otro día hablaba con una persona en Punta Arenas, que está todo cerrado, ¿verdad? No hay turistas y por lo tanto muchos de todos los centros turísticos que existían hoy día están absolutamente alicaídos, todo cerrado, y eso se repite en distintas comunas, y para qué decir en Santiago. Ahora bien, de acuerdo a eso es que nosotros que importamos todo, esto también probablemente se va a ver afectado por problemas logísticos, porque los precios también van a estar más elevados, tenemos un dólar que no está barato. Entonces, ¿cómo tú ves un poco el desempeño desde la mirada del comercio exterior, ¿verdad? Con cómo se ha ido desarrollando la pandemia?
Mira, una palabra en relación primero al comercio exterior de manera global, por supuesto ha caído, 10-12% se espera que caiga este año, que es más o menos lo mismo que cayó para la crisis del 2008-2009. Primero, a mí me ha sorprendido la resiliencia de las cadenas logísticas. Ha funcionado y ha resistido bastante bien. Si bien el tráfico de pasajeros estuvo prácticamente en un momento casi suspendido en el mundo, con las fronteras cerradas, la logística funcionó bastante bien. La logística aérea y la logística marítima, ¿ya? A nivel global. ¿Dónde se cayó la logística? Fue en un tema que va a tener consecuencias económicas y políticas muy importantes en el mediano plazo. Cuando China tuvo su crisis, que fue al inicio de la pandemia, es decir, el 1 de enero China tenía 400 casos. El lockdown de Wuhan fue en enero, febrero, y ahí se empezaron a cerrar otras ciudades. En ese momento se cerraron fábricas en China. Y el momento clave para la escasez de respiradores y de medicamentos y de equipamiento de protección para los trabajadores de la salud se producía casi en un 90% en China. Ahí hubo problemas, pero no por la logística, sino porque se cerraron fábricas en China. Entonces se funcionó durante semanas con el stock, pero no se producía nuevos productos, digamos. Y ahí es donde vino esta locura mundial por la falta de respiradores y por la falta de equipamiento y de medicamentos. Ahí el mundo se dio cuenta que no podía depender de China para la fabricación de todo. El 30% de las manufacturas del mundo se hacen en China. Lo mismo en medicamentos, en muchas áreas dependemos de China. O sea, eso podría generar algún tipo de oportunidad también. Pero es que eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Ya Francia, Japón están dando incentivos a sus multinacionales para volver a producir en el territorio propio, digamos, de donde son esas fábricas, ¿no? Y esto va a seguir aumentando porque uno de los factores, que es una consecuencia final o una conclusión final de esta conversación, es que de todas maneras vamos a ver una línea de, no me gusta la palabra nacionalismo, pero no sé cómo qué otro nombre le podemos poner a la intención de las grandes potencias industriales de volver a tener el desarrollo de productos estratégicos en sus fronteras y no tercerizarlos. Una mirada más proteccionista, ¿no? No sé si proteccionismo, porque, pero sin duda, digamos, están dando estos incentivos. Los japoneses lo están haciendo muy claramente con China, ¿no? Y esto a los Estados Unidos le encanta, digamos. O sea, es lo que ha dicho la política comercial de Trump en este tiempo. Ahora, Chile. Yo creo que efectivamente el comercio exterior para Chile va a ser una de las tablas de salvación en el mediano plazo, pensando que vamos a estar unos 2 o 3 años en esta transición hasta que nos vacunemos todos, digamos. Y para eso, por un lado, la recuperación china es muy importante, que ya está sucediendo. O sea, el precio del cobre sube porque China se recupera. Mira, te voy a dar algunas cifras. Estados Unidos tiene este año un decrecimiento del 8%, la zona euro de un 10%. China va a crecer este año, un 1%. Es el único país de los grandes que va a crecer. Eso lo que nos da también cierto respiro a nosotros como país. También es bastante, digamos, irritante para los europeos y norteamericanos. Zona euro menos 10, Estados Unidos menos 8 y China crece el 1% cuando el virus sale de ahí. Esto no es algo muy agradable, digamos. Para un político, por ejemplo, como Trump, que basa todo su discurso en el crecimiento económico y que todo se le venga, digamos, como castillo de naipes al suelo, una de las consecuencias positivas de esta pandemia sería, por ejemplo, que Trump perdiera las elecciones del 3 de noviembre,
nos permitiría, digamos, porque el mundo necesita caminar como lo hizo el año 45, Claudio. Es fundamental. Después Trump sabía... estamos hablando de la posguerra, ¿no? Claro, esta va a ser una posguerra. Entonces necesitamos un multilateralismo poderoso. Entonces, el año 45 creamos las Naciones Unidas, bueno, Chile fue fundador de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es decir, todas las instituciones de Bretton Woods se crearon el año 45 para reconstruir el mundo. Era más sencillo en términos de que estábamos muy en el piso, había una guerra mundial que mató a 50 millones de personas, digamos, o sea, pero también el mundo estaba dividido en dos. La Unión Soviética no entró a estos organismos multilaterales y creó su propia economía. Y el año 49 viene la Revolución China, por lo tanto se establecen dos bloques, ¿ya? Necesitamos ahora un multilateralismo de cooperación. Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, medio ambiente muy importante. Está a punto de retirarse de la Organización Mundial de Comercio. O sea, yo creo que no se ha retirado simplemente porque está preocupado de otras cosas, digamos, pero todo lo que está haciendo Trump con la Organización Mundial de Comercio va para allá, a retirarse. Es un poco lo que, y va caminando absolutamente en contra de cómo se venía moviendo el mundo, un poco cómo se venían generando los grandes bloques de cooperación, ¿verdad? Cómo se venía un poco y cómo ha apuntado Chile a la cantidad de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio. Claramente nos va afectando eso sin lugar a duda. Por lo tanto, concuerdo contigo que esta pandemia también va a afectar mucho a este tipo de gobiernos como Trump, porque hoy día lo que se necesita es finalmente apertura, porque está todo cerrado y ya vemos que se necesitan los países unos de otros. Bueno, sí, te quería complementar también con lo de Chile. Yo creo que el momento para Chile es un momento efectivamente de consolidar su comercio exterior, pero también de apostar mucho por los servicios. Es decir, en esta economía que viene, es la economía, todo lo que es, a ver, aquí los ganadores son los que tienen, digamos, apuestas en lo que es la economía no presencial. Por así decirlo. Todo lo que es no presencial puede ser desarrollado. Lo que es presencial y economía de contacto, estamos en problemas. O sea, pero ahí iba a apuntar una de mis preguntas, porque sí, Chile tiene su industria de servicios es bastante amplia, ¿verdad? Y un poco ahí es donde está una gran cantidad de empleos, precisamente. Pero no todos los servicios hoy día los podemos mover al modelo online. Hoy día vemos muchísima gente que, por ejemplo, se acercaba a este tema de la AFP, sin entrar en ese tema, pero que no tenía acceso, no confiaba, gente que no se maneja bien, y eso hacía una cantidad de importantes temas no digitales. Entonces, ¿cómo nos podemos un poco ir acomodando a esto? A esta nueva realidad, o no sé si podemos como dilucidar, ¿cierto? ¿De qué manera podemos ir retransformando estos servicios, apuntándose hacia la digitalización? Es que yo creo, Claudio, que por un lado, aquí hay un tema sociológico o social. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay una economía muy precaria en Chile, o un estrato económico, social muy precario que está escondido en las ciudades y que ahora emergió porque tiene hambre. El 30% de las personas que retiran su 10% es para comer. Sí, lo vi el estudio. O sea, es impresionante. O sea, en este sentido se entiende que la gente dice, bueno, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. Es decir, ¿qué me importa la pensión de 20 años si yo necesito alimentar a mi familia? ¿No es verdad? Entonces, bueno, pero la parte buena de esto es que estamos en un proceso de digitalización acelerado. O sea, lo vemos con nuestros hijos, que están en clase online, los que pueden estar en clase online, que han tenido una educación digital rápida en pocos meses. Nosotros mismos, digamos, o sea, trabajando desde la casa, nos hemos dado cuenta además que esto no puede ser 100% online, Claudio. O sea,
Esto tiene que haber un complemento. Va a venir el teletrabajo, pero el teletrabajo, 100% teletrabajo es imposible. Hay una anécdota. Yo una vez hablé con un empresario que tenía, hace 6 meses antes de que ocurriera todo esto. Y efectivamente tenía una empresa online porque él hacía cobranza y trabajaba con 20 personas desde su casa. Y yo le digo, le pregunto, pero tú nunca... No, incluso los contraté online, no los conozco. No los conocía. Ah, pero los conociste, le dije. Sí, los conocí porque se murió uno de ellos y los conocí a todos en el funeral. Chuta. Ok. Un poco Trágico. trágico. Pero estos casos ocurren. Pero bueno, volviendo al tema de la digitalización acelerada, lo positivo, si es que le encontramos algo positivo, es que la gente ha tenido que ingresar, digamos, rápidamente a esta economía, lo que, digamos, es un poco duro, costoso al principio, pero necesario, digamos. Necesario. Es la solución que tenemos. Es la solución que tenemos, Claudio. No hay otra. No hay otra. Es decir, lamentablemente es lo que hay y hay que... Bueno, las AFP por lo menos están haciendo su trabajo y bueno, estamos recién en el primer día de la entrega del 10%, pero bueno, yo creo que es bueno para una sociedad ver estas cosas, porque muchos estábamos, por así decirlo, engañados con lo que teníamos, y nunca es bueno estar engañado. Ahora, esta pandemia yo creo que ha hecho precisamente desnudar muchas de las economías mundiales. Yo creo que por eso yo en algún minuto te planteaba esto de que lo había escuchado el otro día, que me hacía cierta lógica, que éramos más latinos que OCDE, digamos, en términos de que efectivamente desnudó muchas de algo que finalmente todos sabíamos que existía, pero no de una forma tan fuerte a nivel país, y eso repítelo en Argentina, y eso repítelo en Brasil, ¿cierto? En México, y una serie de economías, ¿verdad?, que efectivamente son más pujantes, pero que todavía existe un grado de desigualdad importante, y eso yo creo que ha hecho, lo ha plasmado esta pandemia, y yo creo que esa es la gran lección que yo creo que hay que sacar de esto, porque como tú en algún minuto dijiste, va a haber que aprender a vivir con esto. Las industrias van a tener que empezar a aprender a vivir y a desarrollar nuevas industrias que permita al país ir recuperando esta normalidad, ¿verdad? Pero que nos permita ir moviéndonos y que la economía efectivamente vaya tomando su auge, porque gran parte, claro, hoy día tenemos un tema de confinamiento, pero tenemos una gran cantidad de industrias cerradas y por lo tanto una alta cantidad de despidos y que sube y que va creciendo. Entonces también ahí el país también tiene que moverse, digamos, y la idea es que podamos ir generándolo con la responsabilidad propia del Estado, ¿verdad?, que vaya otorgando las garantías, pero a su vez que la economía se vaya moviendo de acuerdo a estos nuevos tiempos, con el fin de adaptarse, como por ejemplo el mundo de los restaurantes, ¿verdad?, que se van a tener que ir adaptando así como lo ha hecho Europa, y probablemente vamos a seguir con ciertas formas de vivir en modo pandemia, digamos. No sé cómo tú lo ves en esa línea, digamos. Sí, absolutamente. Hay ciertas industrias que se van a potenciar. Afortunadamente Chile tiene una buena base de TICs, de empresas que generalmente son pequeñas, digamos, pero muy adaptables, de comunicación y tecnologías de información. Eso es positivo, digamos. Estas TICs chilenas están en distintos lugares de América Latina. América Latina es su plataforma natural, y eso a nosotros nos da cierta ventaja para la recuperación. ¿Ah? Chile tiene que apostar por los sectores donde es fuerte. Por ejemplo, en el sector agroindustrial, Chile es muy fuerte, y hay un mito que fue un poco desmentido por el libro que publicó Patricio Meller hace aproximadamente 3 o 4 semanas, que yo se los recomiendo a todos, digamos. Está en la web, sobre los mitos que, por ejemplo, habían
sobre la industria de la fruta fresca. O sea, la fruta fresca es tanto como el vino también, tema agroindustrial en general, las cerezas en China, tienen una base tecnológica muy importante. O sea, eso hay un mito en relación a que son solamente materias primas. No, no es así. No es así. Para llegar con $1.000 millones en cerezas a China, tú necesitas ser altamente calificado en tecnologías de información, en logística, en calidad, en fin. Todo eso lo hacen empresas que prestan servicios. En la minería hay otro caso similar. Chile es puntero en temas de minería robótica, por ejemplo. Todo lo que signifique no tener gente en contacto va a tener en los próximos años, porque los robots no se contagian. Entonces, todo eso, digamos, va a tener, digamos, un importante auge. Vamos a ver una aceleración de todo lo que son las finanzas, lo que son los fintech, es decir, todo lo que significa finanzas tecnológicas, por así decirlo. Estamos lejos de que se acabe el dinero, pero el papel, pero para allá va, digamos, la cosa. ¿Ah? Y no estamos muy lejos de eso. O sea, estamos mucho más cerca que lo que estábamos hace un año, ¿no? Y en eso, ahí también se corre un poco el riesgo de que también esta aceleración nos lleve a automatizar mucho más cosas también. Sí, sí, pero es un fenómeno, la revolución industrial 4.0, robotización. No, me refiero que esto también lo aceleró también de alguna manera. Sí, no, evidentemente, en países como el nuestro eso se ve claramente, digamos. Las universidades tienen un gran desafío. Por ejemplo, UNIAC en esto tiene una ventaja, porque UNIAC es líder en educación online, ¿no es verdad? Mientras que la universidad está, ahí pasamos el aviso. Entonces, 15 años de experiencia. Muy bien, muy bien. Hay otras universidades más tradicionales que no las vamos a nombrar, digamos, son más reticentes. Bueno, porque ellos fundan su proyección, digamos, en su nombre y su tradición, está bien. Pero han tenido rápidamente que adaptarse. Los grandes lugares, las infraestructuras, digamos. O sea, hoy día tenemos que estamos mucho más tiempo en nuestras casas. Entonces, Sí. Entonces lo que hay que trabajar es adaptar nuestras casas, no las oficinas. Entonces, ¿qué sentido tiene estas oficinas gigantescas, amplias, gastando en infraestructura, digamos? Esto le daría la razón, por ejemplo, a los amigos que tengo de la U, que dicen que no es necesario tener estadio. En ese sentido, digamos, ellos tienen un punto ahí. Pero bueno, les seguiremos diciendo que no tienen estadio. Oye, Rafa, y un poco para ir dando un cierre y después pasar a las preguntas, que vi que hay preguntas de las personas que nos están escuchando vía Zoom y Facebook Live. Un poco, ¿cómo tú crees que ya con esto vienen los próximos desafíos? Estoy pensando en un año 2021. Estoy pensando en un año donde viene la recuperación económica, que yo en lo particular estoy bastante confiado en que va a ser más rápida de lo que podamos pensar. Pienso de esa manera porque hay la industria está tan cerrada, digamos, que efectivamente va a haber que darle movimiento, y eso efectivamente yo creo que va a generar un proceso de reactivación. No digo que en un año, hoy día leía que estamos en un proceso de crecimiento económico alrededor del año 2012, es decir, hemos retrocedido 12 años, o sea, perdón, 8 años. Entonces, efectivamente va a costar, pero va a ser más rápido. Pero por lo tanto, ¿dónde deberíamos apuntar? ¿A qué industrias debería apuntar Chile que en el fondo le permitan ir creciendo de forma más acelerada? Obviamente que probablemente con un impulso del Estado, ¿cierto? Con la parte privada, pero ¿en qué industrias debería apuntar Chile a darle un mayor empuje para empezar a esta recuperación
que se va a tardar un par de años efectivamente, pero que tenemos que salir de ella. Sí. Mira, es que lo que pasa es que estamos en distintos escenarios, ¿ah? Si nosotros efectivamente logramos una vacuna, si el mundo logra una vacuna y una distribución adecuada en un escenario positivo, efectivamente vamos a tener un rebote el próximo año. Se habla de un 5,5, de un 6% para el próximo año. Esto yo creo que para esto es muy importante que cuando... Mira, las elecciones de Estados Unidos son muy importantes, el 3 de noviembre. O sea, yo creo que 4 años más de Trump complicaría el mundo enormemente, pero asumiendo que las encuestas en Estados Unidos son reales, bueno, él también perdía con Clinton hace 4 años, pero asumiendo que pierde y los demócratas ganan en Estados Unidos, la tensión comercial con China va a bajar. Ojo, no va a disminuir. Yo creo que el tema, los Estados Unidos y Europa tienen un punto con China en cuanto a propiedad intelectual y a comercio desleal. Eso no son acusaciones simplemente antojadizas, tienen un punto ahí, digamos. Pero todo es conversable, porque la irrupción de China es muy fuerte, es muy tremendamente fuerte. En 40 años, desde las reformas de Xi Jinping en el año 79, ellos se han posicionado como la gran potencia mundial que siempre fueron. Entonces, esto para la superpotencia ganadora de la Guerra Fría, Estados Unidos, es muy, 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 muy difícil de aceptar. Es decir, cuando se han producido elementos así en la geopolítica mundial, de los 20, en los últimos 500 años, en el 80% de los casos ha habido una guerra mundial. Entonces, hoy día estamos en eso. Ahora, en un ambiente de paz y de cooperación multilateral, que es lo que le conviene, y de respeto del derecho internacional, que es lo que le conviene a naciones pequeñas como Chile, tamaño medio, 18 millones de habitantes, digamos, y con una economía muy internacionalizada. Nuestro primer socio comercial es China, ¿ya? Viene el canciller, el secretario de Estado Pompeo, y amenaza a Chile con las penas del infierno si Chile, digamos, llega a acuerdos con Huawei, por ejemplo. Me recuerdo. Sí, y ya la diplomacia y los canales, digamos, más diplomáticos ya no existen, o sea, te lo dicen por Twitter. No hay nada privado acá, ya eso dejó de O sea, ser. de alguna manera también pensando en la economía global, va a haber como tú bien dices, va a haber un antes y un después de las elecciones de Estados Unidos para saber cómo se van a ir encauzando todas estas cosas, digamos, hacia adelante. Si tú me dices que hay vacuna que nos proteja, por ejemplo, 6 meses o un año del virus, si efectivamente hay una salida de Trump, una derrota de Trump el 3 de noviembre, escenario positivo, cooperación multilateral, se reactiva la Organización Mundial de Comercio, los paquetes, Standard & Poor's tiene razón. ¿Por qué te digo que Standard & Poor's tiene razón? Porque con el decrecimiento que hay en el mundo, Standard & Poor's está llegando a los niveles más altos en su historia. Entonces uno dice, ¿cómo se explica este desacople? O sea, la economía real en los suelos y la bolsa con los precios más altos. Ellos tienen la confianza de que hay vacuna y de que el dinero que se está inyectando a la economía por parte de los estados va a ser suficiente para pasar este bache. Y ahora, en el caso chileno, se le está encontrando, digamos, la parte linda al 10%, porque pueden ser 17.000 millones, 15.000 millones de dólares. Que van a entrar directo a la economía, digamos. Van a entrar directo al consumo, a la compra de supermercados, al pago de deudas, en fin. Eso aproximadamente van a ser 2 puntos menos de caída. Y eso es muy bueno para Chile. Ahora, ¿dónde debe apostar Chile? Bueno, en todo lo que es la economía, digamos, no presencial, es decir, en los ganadores, alimentos, servicios, comercio electrónico, las TICs, salud, todo lo que gira en torno a salud. Y te digo alimentos porque tiene que ver mucho con salud. O sea, hemos aprendido nosotros a cocinar en estos 200 días que hemos estado. Yo llevaba, el otro día que salí, llevaba 130 días encerrado. Aprendí a comprar online. Nunca había comprado online. Yo que soy muy tecnológico, pero nunca había comprado online.
Bueno, difícil efectivamente, reemplazar. hace una semana atrás conversábamos con Manuel Vitis, que en este minuto está de director subrogante de Cercotec en el Centro de Negocios de Las Condes, académico también de nuestra escuela, Muy y, bien. eh, un poco conversábamos acerca de la reactivación desde la mirada de las pymes y cómo las pymes en el fondo deben subirse a este carro de la digitalización, un poco pensando en que hacia allá vamos a apuntar un buen rato. Por lo tanto, de Ese es alguna un cambio, manera Claudio. es un Ese es un cambio que es cambio súper importante, ¿no? ese es un cambio que va a permanecer. Por ejemplo, mi hijo que vive en Londres me decía que cómo están entregando los menús ahí con un código QR. O sea, ya prácticamente eso significa que desaparecen los garzones, porque Mm. uno llega y ve el menú, ordena y tiene que ir a buscar su pedido a la barra. Es decir, Ok, desaparecen los garzones. claro, Los exactamente. antiguos, ¿te acuerdas? Bueno, eh, tú eres joven, más joven que yo, pero yo alcancé a ver ascensoristas, digamos. No, sí me acuerdo, Yo no sé, pero cuando pequeño sí lo vi, los ascensoristas. creo que que en un ministerio muy antiguo por ahí yo vi un ascensorista hace como 2 o 3 años. Pero bueno, Sí, es lo mismo, o sea, los empleos van perdiendo, digamos, vigencia y tienen que ser reemplazados, digamos. Yo creo que Chile está en un buen pie para lograr, digamos, esta recuperación, digamos, de aquí, digamos, en un buen escenario hacia finales del próximo año, a mediados del próximo año, digamos, acompañar al mundo. El crecimiento del mundo para Chile es muy importante. Chile no puede crecer sin el mundo porque tenemos una economía muy internacionalizada, digamos. Y a nosotros nos conviene enormemente que baje la tensión entre Estados Unidos y China. Eso es oye, clave, Rafa, sé porque que los principales socios comerciales. ha estado muy entretenida la conversación, la verdad que se me pasó el tiempo volando. Y yo creo que hemos un poco visto distintos escenarios y tratar de poder conversar acerca de qué salida tenemos. Existen algunas preguntas, tanto en el chat y en Facebook. No sé si las voy para las personas que nos ayudan desde del soporte tecnológico, si las leen ustedes o las vamos leyendo nosotros. Sí, buenas noches. Por acá tenemos desde Facebook, Valery Pérez. ¿Cuál es la razón del crecimiento de China y la del desacrecimiento de Estados Unidos? Repito la pregunta, dice, ¿cuál es la razón del crecimiento de China y de la desaceleración de Estados Unidos, Rafa? ¿Cuál crees tú que Bueno, sería la razón? en una palabra, China destapó su economía en el año 79 con las 4 reformas de Deng Xiaoping. El país se modernizó rápidamente y hoy día es la principal potencia económica del mundo. Esa es la 1.400 millones de consumidores, digamos, el principal mercado que solía ser de mano de obra barata, ya no lo es, porque evidentemente el crecimiento ha ayudado. Los 700 millones de pobres que saltaron, digamos, de la pobreza a otro estrato en China son importantes, ha sido muy importante para la reducción de la pobreza a nivel mundial. La gente se fue del campo a la ciudad. Es apasionante, o sea, yo creo que todos los que estamos en economía internacional tenemos que visitar China porque ahí se da cuenta uno lo potente que es. Bueno, y Estados Unidos es la superpotencia que emerge de la Segunda Guerra Mundial, digamos, con todo el poderío y todo el PGB, el 35% del PGB del mundo en el año 45, y con todos los avances tecnológicos que se lograron en época de guerra, porque ya sabemos lo malo que tiene la guerra, pero lo bueno es que para ganar la guerra tú tienes que ganarle tecnológicamente al rival. Entonces en 4 o 5 años se avanzó 20 en mucha tecnología que después le sirvió a Estados Unidos para mantener esa posición. Pero la economía de Estados Unidos no hay que perderse, digamos. O sea,
todavía es muy poderosa, o sea, es la principal economía en servicios del mundo. O sea, nosotros, ayer, por ejemplo, comparecieron ante la Cámara de Representantes 4 megacompañías que prácticamente dominan el mundo. O sea, Microsoft, Facebook, Apple, y la otra son 4, Google. 4 compañías, digamos, y los representantes, la Cámara de Representantes, digamos, los cita. Y Amazon es la otra, que ha crecido enormemente. O sea, Amazon hoy día es un monstruo. El señor Jeff Bezos tiene digamos, en su fortuna personal más dinero que 50 países, digamos, 100 países. Entonces, este poderío en servicios, en tecnología e información, es clave para que Estados Unidos mantenga esa posición. Pero claro, ellos tuvieron, digamos, esto de elegir a Trump, que prometía, digamos, las viejas glorias, America First y todo esto, porque evidentemente en muchos sectores perdieron competitividad, por ejemplo, en el tema automotriz. Prácticamente no hay autos fabricados en Estados Unidos fuera de Estados Unidos, por ejemplo. Eso, se podría hablar mucho más, pero... No sé si hay más preguntas. Me parece que en el chat hay una pregunta en el chat de Zoom. Sí, por acá tenemos más preguntas en Zoom. Por acá Germán Gutiérrez nos comenta: la cooperación regional ha sido muy importante en Europa y en el este de Asia para hacer frente al impacto económico de la pandemia y compartir información con experiencia y coordinar mejor una contención. ¿Cómo evalúa a América Latina o América del Sur y Alianza del Pacífico, Mercosur, etcétera? No, la evaluación es negativa. No ha habido una buena cooperación en América Latina intra-países para superar el conflicto del COVID. Intercambio de información, pero cada estado ha salido adelante con lo que puede, digamos. Ni estamos ni a años luz de compararnos con Europa, que ellos tienen, la Unión Europea es un mega estado, entre comillas, digamos. Si bien se fue el Reino Unido, pero son 27 países y acaban de aprobar ahora un paquete de rescate de 700 billones de euros. O sea, es otra cosa, absolutamente distinta. No, yo creo que aquí en América Latina, como cooperación intrarregional, está el debe, y los liderazgos políticos de todos los países también, que evidentemente por las diferencias políticas que se empezaron a agudizar por el tema venezolano ya hace 5, 7, 8 años, esto nos pasó factura ahora, digamos. ¿La Alianza del Pacífico no fue lo que prometió? ¿Cuál es tu apreciación en eso? Mira, yo creo que fue un proyecto interesante, está siendo un proyecto interesante, pero evidentemente no es la semilla de la Unión Europea, es un acuerdo comercial que tiene otras áreas de cooperación también interesantes, pero hasta ahí llega, digamos, no hay más. Ok. Pero que ha funcionado, o por lo menos ha funcionado mucho mejor de lo desdibujado que terminó siendo el Mercosur. No, claro, evidentemente. O sea, es que además tenía otros objetivos. El Mercosur tenía unos objetivos parecidos a los de la Comunidad Europea en ese momento, cuando se forma el Mercosur, con Cardoso, Menem, en fin, ellos incluso llegaron a hablar de una moneda común, pero nunca han podido ni siquiera tener un arancel común, una unión aduanera. No, ahí Brasil y Argentina también están al debe, y no solo estos gobernantes, sino para atrás también. O sea, en general hay muchas cuentas pendientes en América Latina. Ok. No sé si hay más preguntas. Sí, por acá Nicolás Mancillas también pregunta: ¿qué tan probable es que otro país que no sea Estados Unidos desarrolle una vacuna efectiva para la población mundial? En ese caso, de ser así, afectaría mucho la imagen que tiene Estados Unidos a nivel global. Muchas gracias. O sea, hay un avance muy importante en lo que hace la Universidad de Oxford. Podría venir de ahí la vacuna. Brasil está haciendo el campo de prueba de todas estas vacunas.
Los rusos podrían dar una sorpresa, aunque no creo, pero la distribución mundial de la vacuna es clave para que esto sea, digamos, una situación de cooperación multilateral o simplemente un tema, entre comillas, yo me arreglo y ustedes vean. No, eso no se ha ni siquiera discutido por el momento, pero todos los gobiernos saben perfectamente 20 horas. que ese es un punto, digamos, clave para la cooperación multilateral que viene después. Ok. Ya. ¿Quedan más preguntas? No, por el momento ya no tenemos más preguntas. Ok. Hay una última con esta terminamos, que nos hace René, que dice en el fondo, ¿cómo se podría incentivar en Chile la innovación? Por ejemplo, con el litio y la energía renovable. Yo ahí tengo una opinión al respecto en términos de que en Chile falta que la innovación, que sea el litio o que sean otras cosas, que esto genere no solamente que se genere distintos clústeres, ¿verdad?, alrededor, y eso va a permitir que esto crezca, digamos, que fue un poco el gran problema que tuvo la Merckx cuando instaló esta empresa de fábrica de contenedores en San Antonio, ¿verdad? Donde efectivamente si necesitaban algo, al final no estaba la fabricación en Chile, lo tenían que importar desde China de igual manera. Entonces, falta, yo creo, en estos temas de innovación, a través del litio y eso, que hay una política más de Estado, que además de la empresa que se está instalando para desarrollarlo, que además se creen otras industrias en paralelo, alrededor, y eso yo creo que va a permitir un mayor desarrollo. Esa es un poco mi visión yo creo que es lo que falla en Chile, de cuando queremos hacer procesos innovativos, y no lo terminamos desarrollando y después lo terminamos comprando en otro lado. No sé cómo lo ves tú, Rafa. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que en energías renovables nosotros tenemos ahí un importante avance en eólica y en solar. Hay que profundizar en eso, pero también hay que profundizar en la conexión entre universidad y empresa. Los países que han tenido éxito en esto tienen ahí una línea directa entre universidad y empresa. En Chile falta eso. He conocido experiencias exitosas, pero hay que poner más y hay que aumentar la presencia del Estado en todo. Bueno, yo creo que en la economía que viene, la presencia del Estado va a ser importante como conductor, especialmente si Chile se da una nueva constitución que le permita, ahí pasamos el aviso, que le permita al Estado tener más flexibilidad para incidir y no quedar solo como espectador. Ok. Parece que no hay más preguntas. Bueno, por acá tenemos también, nos comentan, creen que en el escenario actual es mejor tener un canciller político que tener una figura más técnica. Ahí no tengo que pasar de responder eso. Ya, no viene al caso. No, bueno, entonces, Es que trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, así que cualquier cosa que diga puede ser mal interpretada. Sí, está bien. Bueno, Rafa, yo la verdad es que te quiero agradecer enormemente la gentileza que has tenido. Creo que ha sido una conversación muy entretenida, Rafael. Creo que pudimos dar una vuelta a todo lo que implica y lo que implicó y lo que va a implicar esta pandemia, que sin lugar a dudas que va a ser tan recordada como las grandes crisis económicas finalmente, y una crisis de proporciones que por lo menos yo no había vivido, y por lo tanto la verdad las cosas es que creo que aprendimos bastante. En lo particular siempre aprendo de estos conversatorios, de todos los académicos y de las personas que nos permite preguntarles cosas y ver sus opiniones y ver hacia dónde apuntamos siempre hacia el futuro. Así que muchas gracias, Rafael, por esta conversación. Te lo agradezco muchísimo y gracias por también pertenecer al cuerpo académico de nuestra facultad. Muchas gracias a ti, UNIAC, siempre ha estado presente en mi corazón, siempre han sido muy simpáticos los profesores y los alumnos de UNIAC. Así es que
sigamos adelante nomás. Gracias, Rafael, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de Zoom y las personas que nos acompañaron, perdón, a través de Facebook Live. A nombre de toda la escuela y la Facultad de Administración, le agradecemos enormemente que se hayan conectado y muchas gracias al equipo técnico que siempre nos acompaña para que esto se realice de la mejor manera posible. Así que muchas gracias a todos. Que estén